Sí, Ahí te escuchamos. Ya. sí te escuchamos. En honor a la puntualidad, vamos a dar inicio a este gran evento. Espero que lo disfruten y doy paso a Miriam Lucero para que les dé la bienvenida a todos. Ok, voy a compartir mi pantalla. Ya vamos. Okay, ahí sí logran ver. Perfecto. Ok, muy buenas tardes, estimados. Voy a comenzar mi pequeña introducción de todo esto con una frase que siempre he motivado, que es: haz lo que amas y ama lo que haces. Entonces, este evento, que es Woman Inspire Woman, es un evento que cuenta con temas de actividades de tecnología y se complementa con temáticas de desarrollo de habilidades de liderazgo, empoderamiento. En esta oportunidad hemos realizado este evento para participar a hombres y mujeres, pero en esta ocasión hemos realizado que las protagonistas sean las mujeres y así poder celebrar el 23 de junio el Día de la Mujer en Ingeniería. Una de las frases que motiva todo esto es que todo cambio se presenta una oportunidad para aprender, y con esto yo los invito a buscar y romper los paradigmas que cada uno se crea y que tiene debido a crear a la sociedad, a la cultura o a prejuicios que nos han dado al crecer día a día. Por ello, nosotros tratamos de motivarnos para cambiar nuestros pensamientos, como lo dijo Marco Aurelio: nuestras vidas es lo que nuestros pensamientos nos hacen. Y a veces nosotros nos creemos que no logramos hacer unas cosas o no lo vamos a lograr. Entonces nosotros tenemos que cambiar esos paradigmas, esos pensamientos y llegar a ser mejores cada vez. A la vez aprovecho esta oportunidad para agradecer al equipo de mujeres que han sido las que primero han inspirado todo y han sido el equipo, por ejemplo, del Comité WI de Sección Ecuador, que consta por Andrea Carrión, que es la coordinadora, Micaela, que es la coordinadora de proyectos de WI Sección Ecuador, Karina Flores, que es la coordinadora de concursos, premios y reconocimientos, María de Los Ángeles Carrión, que es la coordinadora de estudiantiles. También aprovechamos a agradecer y que están partícipes a las coordinadoras del grupo de afinidad de las ramas estudiantiles, como de la Politécnica Salesiana de Cuenca, la Técnica Particular de Loja, la Universidad de las Fuerzas Armadas, EFE, la Universidad de San Francisco de Quito, la Universidad de la Politécnica Salesiana de Quito, la SPOL de aquí de Guayaquil, la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, el grupo de afinidad también de la Politécnica Salesiana de Guayaquil, y también voluntarios que han estado como Karen Mirabal. Una de las frases que me ha alentado en todo este proyecto es: anhélalo todo, pero acepta lo que tienes. Y uno de los motivos que por qué lo pongo eso es porque estoy bastante agradecida, ya que hemos logrado hacer que nuestro evento tenga un realce con la aceptación de IEEE a nivel mundial. Y por ello mi eterno agradecimiento a cada uno de este maravilloso equipo por ser parte de eso, a la rama estudiantil que me hizo consejera, que fue mi primer pasito para regresar a IEEE, y a WI Sección Ecuador, que ha sido un apoyo e inspiración para poder volar y seguir cumpliendo un propósito de mi vida, que es darme un granito de arena para el servicio a la comunidad. Con todo esto, solo me queda decir que están cordialmente bienvenidos a este evento. Fue creado para cada uno de ustedes y para que lo disfruten y lo comiencen a descubrir en esta ocasión a estas mujeres que nos van a inspirar. Gracias.
Gracias, Miri. Le recordamos a todos los que en el chat estará el registro de asistencia para este evento y para que puedan obtener su certificado. Presentamos a nuestra primera ponente, ingeniera Andrea Carrión, ingeniera en Electrónica y Telecomunicaciones UTPL, magíster en Administración de Empresas con mención en Dirección Estratégica de Proyectos. Obtuvo un diplomado en Liderazgo Femenino y Habilidades Directivas. Se desempeña como especialista de telecomunicaciones en la empresa multinacional Motorola Solutions. Ha sido miembro de IEEE y voluntaria activa desde 2009 y actualmente es coordinadora de IEEE WI Sección Ecuador. Comunicaciones de misión crítica cumplen estándares especiales para situaciones en las que se requiere una precisión extrema y confiable. Durante esta conferencia se definirá los sistemas de misión crítica, se realizará un análisis sobre este sistema de comunicación, su evolución, estándares y beneficios para gobierno como un aporte para la coordinación de emergencias. Andrea, bienvenida. Muchas gracias, Karen. En este momento voy a hacer la presentación. Voy a compartir mi presentación y me avisan en el momento que la tengan disponible. Listo. Primeramente, muchas gracias por la presentación, también por la invitación a la Universidad Tenca y a las demás universidades organizadoras. También muchas gracias a Miri, ese mensaje muy emotivo que también nos alienta a las mujeres a seguir uniéndonos a trabajar y a seguir inspirando a más mujeres a que se unan en este bonito campo de la ciencia y la tecnología y sobre todo la ingeniería en el que estamos en este momento. El día de hoy les voy a presentar el tema Sistemas de comunicación de misión crítica. Vamos a ver un poquito sobre el origen, el funcionamiento y la operación. Si bien no estamos acostumbrados a escuchar este tipo de comunicación, es el más utilizado a nivel mundial, ya que se utiliza en seguridad pública en el mundo. Ese sistema es el que se utiliza para comunicaciones en la Policía Nacional, en Fuerzas Armadas, en agencias de seguridad pública que necesitan los gobiernos para mantener a toda una ciudad conectada, segura y sobre todo sin peligros ni riesgos. Bueno, vamos a empezar primeramente definiendo qué es misión crítica para todos estar en un contexto. La misión crítica es cuando suceden actividades en donde está en riesgo la vida, ya sea propia o de otros, así como de grandes activos. Por lo general, son situaciones inesperadas. No sabemos cuándo van a ocurrir, no sabemos cuándo sucederán, cuándo habrán grandes eventos, catástrofes que puedan imponer en riesgo la vida, pero tenemos que estar preparados para ello. Por eso hay un sistema de comunicación específico para este tipo de riesgos y es un sistema de misión crítica. Por lo general se utiliza en el sector industrial, en minerías, en petroleras, pero fundamentalmente es utilizado en seguridad pública. ¿Por qué es utilizado en seguridad pública este sistema de comunicación? Porque brinda una respuesta rápida. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar en cómo funciona el sistema de telefonía móvil de nuestro celular, cuando queremos anunciar una emergencia, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos primero que encender nuestro celular, desbloquearlo, buscar a un contacto de emergencia. Si bien es cierto, durante todo este tiempo ya pasaron muchos segundos o a veces minutos que ya la emergencia se pudo haber producido. También necesitamos que sea un sistema de seguridad interoperable, es decir, que las diferentes agencias de seguridad pública estén comunicadas. Por ejemplo, aquí, como vemos el gráfico, está el área de salud, por ejemplo, puede estar Fuerzas Armadas, policía, bomberos, y todos estén interconectados para cuando suceda una emergencia, actuar de manera rápida. De esta manera, se puede atender cualquier tipo de emergencia. Esto principalmente, como les digo, se utiliza en las agencias de seguridad y por esto es que es utilizado a nivel mundial. En este momento les voy a explicar de la forma más básica de las telecomunicaciones
Y es importante que lo conozcamos para que nos sintamos seguros en nuestra ciudad y con nuestro sistema de comunicación que tenemos en las fuerzas públicas. Entonces vamos a ver un poquito más de cuál es el origen de este sistema. ¿Por qué llamamos sistema de comunicación de misión crítica? Y también por qué son también denominados sistemas de comunicación trunking. Este trunking viene de la telefonía y se puede decir que es la asignación automática o dinámica de canales. Así es como se producen estas llamadas. Aquí en la parte izquierda ustedes van a ver los usuarios o teléfonos que se comunican con una central. De la central se comunican a otra central. Pero ¿cómo sucede esta comunicación? A través de estos cables multipares que vienen a ser nuestro canal de comunicación entre un usuario y en otro. Esa es básicamente la telefonía convencional que tenemos en nuestras casas. Ahora, el sistema de red troncalizada es muy parecido. Acá tenemos los usuarios que pueden ser unos radios o radiobases que vemos en la parte de acá, pero nuestro canal de comunicación va a ser una frecuencia. Esta frecuencia hace que mi comunicación llegue hasta una radiobase y de esta radiobase a un sitio maestro, a todos los equipos. Y asimismo se envía hacia el usuario al que quiere comunicarse. Entonces mi canal de comunicación aquí ya no es un cable, sino una frecuencia. Ahora ya sabemos que la comunicación se da por frecuencias. ¿Cuál es el funcionamiento ahora de este sistema? Primero, tenemos un canal de control y tenemos muchos canales de trabajo que son para comunicación o envío de voz y datos. Entonces vamos a ver aquí en la parte izquierda, vamos a verlo de forma muy didáctica. En cada tiempo, por ejemplo, en el tiempo 1 hay 3 llamadas. Entonces el carro verde va a ser una llamada, el carro rojo otra llamada y el carro amarillo va a ser otra llamada. Pero cada una de estas llamadas va a pertenecer a un grupo. En el sistema troncalizado las comunicaciones se realizan por grupos. Es decir, el grupo 1 o el grupo, por ejemplo, de los carros verdes se van a comunicar todos entre los verdes. Los rojos con los rojos y los amarillos con los amarillos. Se puede decir que cada grupo pertenece a una agencia de seguridad, por ejemplo, en este caso puede ser policía, otro a bomberos, pero asimismo tienen grupos de acuerdo a la forma que operan y a la zona en la que operan. Ahora, cuando se sucede la primera llamada, hay un canal de control. El canal de control va a ser el que les dice por dónde tienen que comunicarse y con quién tienen que comunicarse. Entonces, este canal de control les asigna un canal de... Entonces, ingresa la primera llamada, por ejemplo, aquí ya vemos en la parte derecha, ingresa la primera llamada y le asigna el canal de tráfico 1. Entonces, el canal 1 empiezan a comunicarse los carros rojos, que van a ser una agencia, y se comunican entre todos ellos. Pero para esto tiene que ser el tiempo menor a 300 milisegundos. Como vemos, es un tiempo inmediato el que se le asigna el canal y por ende es la comunicación tan rápida y fiable. Ahora, cada comunicación, a diferencia del sistema móvil en el que nosotros estamos acostumbrados que una llamada promedio puede durar de 1 a 3 minutos, en este tipo de comunicaciones la llamada promedio tiene que ser entre 12 y 20 segundos. Es por eso que estos sistemas de comunicación por lo general se utilizan bajo códigos o comunicaciones instantáneas. Además, este sistema reserva el canal por unos segundos antes de asignarlo a otra llamada. Por ejemplo, si este carro envía un comunicado, el canal se reserva un momento para que el otro responda y así permitir una comunicación fluida entre usuario y usuario. Y esta comunicación vemos que se envía a una lógica de red. A esta lógica de red ya viene a ser todo un sistema de radiocomunicaciones y lo vamos a ver en la parte de acá. Como ya conocemos cómo se comunican los usuarios, ahora viene la parte de los sitios. Los sitios también son sitios troncalizados, es decir, se unen a un sitio maestro que recoge toda la información. Podemos ver aquí, este recoge toda la información de los sitios que están a su vez, pueden estar dispersos en cada ciudad, en cada zona, dependiendo en qué lugar. Pero este de aquí es el que une todos los sistemas y a su vez puede unir más subsistemas. Este sitio maestro es el que recoge la información de sitios maestros, asimismo contiene todas las bases de datos, puede también contener sistemas de grabación que almacenan todos los audios y es súper necesario también
porque almacena todos los audios que los policías, por ejemplo, pueden comunicar, y esto les sirve para más tarde realizar, por ejemplo, un caso o alguna situación que necesite ser documentada. Si bien es cierto, este sistema empezó primeramente con empresas con protocolos cerrados y empresas específicas, les podríamos decir. ¿Por qué? Porque se inició más o menos en la década de los 80 cuando Motorola, Ericsson y Tetrapol crearon sus empresas con este tipo de radios para comunicarse entre solo radios, por ejemplo, Motorola, solo radios Ericsson o solo radios Tetrapol. Pero imagínense el inconveniente que sucedía en ese momento porque si bien es cierto ahora, por ejemplo, tenemos los celulares Samsung, los celulares iPhone, y en ese momento los protocolos eran que solo el celular, por ejemplo, el Samsung solo se comunica con el Samsung, el iPhone solo con el iPhone, y no permite hacer una comunicación entre un tipo de dispositivo y el otro. Entonces la comunicación era súper cerrada, y cuando ya un cliente se compraba una tecnología, por ejemplo, en este caso Ericsson, solo podía mantener la tecnología Ericsson desde el inicio hasta que se caduque, por ejemplo, la tecnología. Y eso es un inconveniente muy grande porque no permite que haya esta comunicación entre las diferentes agencias. Las agencias deberían tener esa comunicación instantánea, y si no hay, les tocaría tener la misma tecnología o coincidir en comprar la misma tecnología para poderse comunicar. Es así que luego unas agencias, que ya lo vamos a ver más adelante cuáles son, crean o propician este espacio para que se cree estos protocolos o estándares internacionales. Cuando se crean estos protocolos, el mercado se abre mucho más y ya se crean otras empresas como por ejemplo Johnson, Kenwood, Harris, Teltronic, Hytera, Icon, Vertex, entre otras muchas más que hay, pero algunas también ya se unen a trabajar en conjunto entre dos o más empresas, y el mercado se abre mucho más. ¿Y cuáles son estos protocolos de comunicación? Son el P25 y el TETRA. Si bien no son tan escuchados, deberían ser más investigados porque es la comunicación que más hay en seguridad pública a nivel mundial. Por ejemplo, el P25 también su denominación es por Project 25 o APCO 25, y este es desarrollado por la Asociación de Industria de Telecomunicaciones, y también está apoyado por la Asociación de Seguridad Pública de Comunicaciones Oficiales, que es una entidad internacional de seguridad pública que les ayuda a desarrollar este estándar. Este estándar es ampliamente utilizado en el continente americano. Está desde América del Norte, América Central y Sudamérica. Toda América utiliza esta banda en seguridad pública. Es la banda de 800 MHz la que utiliza. Y este protocolo utiliza un ancho de banda de cada canal de 12,5 MHz. Es decir, si vemos un canal, como les decía, este canal que viene siendo más o menos como un túnel de comunicación, digámosle así, va a tener un ancho de banda de 12,5 MHz. Y su aplicación de este estándar es la seguridad pública, como les digo. Pero también hay otro estándar que es el Terrestrial Trunking Radio. Este, en cambio, ya es desarrollado para el continente americano y es desarrollado por el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones, y que es más conocido como ETSI. Ellos, en cambio, utilizan otra banda, que es la de 380 a 420 MHz, y el ancho de banda de cada canal es de 25 MHz. Como vemos, en P25 tendríamos dos canales por cada canal de TETRA. Y por lo general este de acá es utilizado en la empresa privada. Si bien es cierto, los equipos se crean para cada tipo de ancho de banda, es decir, cuando se crean aquí por ejemplo los radios, que tengo aquí un ejemplo, cuando se crean los radios, estos radios se crean para el tipo de estándar que necesitan comunicarse. Por ejemplo, si necesito para 800 MHz, estos radios son creados para 800 MHz. Es decir, si ya este radio es para seguridad pública.
Y cuando creo radios en 400 MHz, ya sabemos que esos radios son creados para seguridad o empresas privadas. Además, la UIT también tiene una recomendación de que 800 MHz se utiliza para seguridad privada y que los organismos locales o provinciales o empresas privadas utilicen 400 MHz. Esto nos da ya una recomendación más para que las normas nacionales arrienden las frecuencias, porque las frecuencias o los canales de comunicación tienen esta frecuencia que es arrendada por el organismo nacional. Entonces, si ya lo recomienda, el organismo nacional está ya destinado a arrendar solo 800 MHz para seguridad pública y 400 MHz para seguridad privada. De esta manera ya no va a haber un cruce, por ejemplo, en frecuencias o en robo de información, o que hayan personas que quieran, o cualquier persona que quiera meterse en esas frecuencias, porque esas frecuencias ya están destinadas solo al arriendo, por ejemplo, de un tipo de comunicación. Ahora, ¿cuáles son los principios básicos de este sistema? Primero, tiene que haber disponibilidad asegurada. Es decir, es uno de los requisitos básicos que debe cumplir ese sistema de comunicación para que sea de seguridad pública y se lo aplique en misión crítica. Es decir, no va a haber suspensión bajo ninguna circunstancia de este sistema. No porque haya falta de pago, tal vez por falta de mantenimiento, por falta no sé, de cualquier tipo de circunstancias, ese sistema tiene que seguir funcionando, a pesar de una catástrofe natural, de una pérdida de energía, si es que hay un corte de energía a nivel nacional, si hay por ejemplo, un terremoto, bajo ninguna circunstancia, ese sistema se debe caer. Y para esto debe estar preparado en cuanto a arquitectura para que siga funcionando o siga operativo. Y si bien un sitio, por ejemplo, se puede estar en mantenimiento por unos momentos o puede estar tal vez en emergencia, otro sitio debe cubrir esta demanda. Es decir, la disponibilidad siempre va a estar. Asimismo, la flexibilidad operacional debe ser un requisito. ¿Y a qué se refiere la flexibilidad operacional? Que si yo tengo que ejecutar un plan de ejecución, un plan de acción rápido o un plan tormenta, le llaman acá en las agencias, por ejemplo, tengo que unir la comunicación a nivel nacional para enviar un comunicado súper importante, por ejemplo, de una catástrofe, tengo que permitir esa comunicación. A pesar de que, como les dije, hay los grupos que tienen que comunicarse, cierto grupo, por ejemplo, el rojo con el rojo, el azul con el azul, cuando hay una emergencia, ejecuto este plan de acción rápida y simplemente con un clic yo puedo enviar el comunicado a nivel nacional y que todos sepan lo que está sucediendo. O si tengo que unir grupos, por ejemplo, solo la policía con sistema de salud, los tengo que igual con un clic unirlos y ellos ya estén comunicados y puedan ejecutar cualquier tipo de acción. Asimismo, ese sistema también tiene que tener una redundancia. Hablamos de redundancia primeramente de componentes, es decir, si bien es cierto, no se puede redundar en dos sitios en el mismo lugar, pero sí, por ejemplo, en la conexión que tienen estos equipos, que si un enlace, por ejemplo, se cae, el enlace redundante siga operativo y que tiene que venir por otro lugar para que no haya ese corte de servicio. Asimismo, si un equipo está en mantenimiento, está averiado, cualquier tipo de circunstancia que pueda estar pasando, haya un equipo que le reemplace. Y asimismo el solapamiento de cobertura. La arquitectura de estos sistemas está destinada para que si un sitio cubre, por ejemplo, esta zona norte, haya otro sitio que cubra, que aunque esté localizado en otro lugar, cubra también esta zona. De esta manera, si es que este sitio, este cerro o este lugar, tal vez hay un terremoto, un movimiento de tierras, un deslave, lo que haya, este sitio de acá también pueda cubrir esa zona. Ahora, ¿cuáles son las partes del sistema P25? Vamos a empezar con la parte más básica y la que nosotros capaz hemos visto, que son radios. Los radios pueden ser portátiles, móviles o también podemos hablar de radio bases. Los radios portátiles, ustedes seguramente los han visto ya los policías, a las personas de tránsito también que pasan en las calles, tienen su radio y eso cada uno ya tiene un ID, es como un número de celular
pero este ID es el que le permite comunicarse con cualquier otro radio. Asimismo, hay los radios móviles, en cambio, estos están instalados en los vehículos, en las patrullas, en ambulancias, en todos estos vehículos que están en movilización. Y también tenemos radiobases, que esos ya se instalan, son igual que los radios, pero se instalan ya en unos sitios donde no tienen que movilizarse, cuando ya hay en una edificación. Asimismo, tenemos una parte también que son de ese sistema, que son las consolas de despacho. Estas por lo general se las utilizan, por ejemplo, en el ECU 911, podemos decir. Estas consolas de despacho están también administradas por una persona, por un agente que recibe todas las notificaciones, que están viendo la posición en tiempo real de los equipos y que también ellos hacen como que la comunicación, la interoperación. Cuando necesitan unir las comunicaciones entre una agencia y otra agencia, hay una persona que está detrás de esta consola de despacho que puede hacer todos estos planes de acción rápidos. Asimismo están las aplicaciones de datos. Además de voz, estos radios también ya tienen aplicaciones de datos que permiten, primeramente, enviar la ubicación de los radios. Si es que alguien, por ejemplo, está perdido, alguna persona está, por ejemplo, un agente está desaparecido, muy rápido se lo puede ubicar al radio a pesar de que lo tenga apagado. El radio mandó su última ubicación antes de ser apagada y lo pueden rastrear. Y si tiene batería también se lo puede mandar a encender para que siga enviando esta ubicación y poderlo encontrar. Asimismo, cuando hay operativo, por ejemplo, se están movilizando los agentes y se puede ver por qué lugares están ubicados y si se salen de su zona, porque a veces también ya tienen zonas de trabajo y esa zona no pertenece a su operación, también una alerta para que vuelva a su zona y siga trabajando donde le corresponde. Asimismo, están los sitios RF que ya vimos, que son con capacidad escalable, es decir, que pueden seguir creciendo. Si se instala en un sitio, pueden ellos seguir creciendo y uniéndose al sistema, no importa en qué momento lo haga. La idea es de que se puedan escalar estos sistemas. Y tenemos, en este caso, dos tipos de sitios, que son los convencionales y los troncalizados. Cuando hablamos de troncalizados, son los que vimos en el inicio, que tenemos un canal de control y varios canales de voz y datos. Pero también tenemos otros sitios que se los instala ya en zonas alejadas o, por ejemplo, por lo general se utiliza en el oriente, en las zonas ya límite del país, que son un solo canal, son convencionales, les denominamos convencionales porque solo tienen ya un canal. El canal de control es el mismo donde pasan la voz. Y eso se utiliza para ahorro de recursos. Por lo general en estos sitios, para no invertir tanto en infraestructura para pocos usuarios, por ejemplo, que hay 10, 15 usuarios en la zona límite del país, para no invertir en tanta infraestructura, se instalan estos sitios convencionales y por lo general están bien alejados y a veces hasta escondidos, para que simplemente cubra esta zona e intercomunique la gente de este lugar que está bien alejada con por ejemplo, con la del comando central. Ahora vamos a ver un poco ya de la operación en campo o cómo manejan los agentes ya la comunicación en una misión crítica. Por ejemplo, se evidencia ya una situación sospechosa que llama la atención, aquí vemos en la parte izquierda, llama la atención y hay múltiples dispositivos que están monitoreando, por ejemplo, una zona. Si bien es cierto, aquí está, por ejemplo, un helicóptero, tenemos un dron, un policía. Cuando ya estos agentes detectan una situación sospechosa, ahí es cuando ya mandan una alerta al comando central o a las consolas de despacho. Estas consolas de despacho reciben la voz, reciben la ubicación y otros datos que son críticos para tomar una decisión. Cuando toman una decisión, pueden ya mandarla a las agencias que controlan, por ejemplo, si ya vemos que es tal vez un incendio o tal vez un problema de salud de alguna persona, la tienen que despachar a la gente correspondiente, por ejemplo, a bomberos. Si ya bomberos hace la comunicación, él se despacha inmediatamente al lugar y todo esto se envía mediante este sitio de RF.
Aquí también tenemos, por ejemplo, un reconocimiento facial, esos son sistemas más avanzados, pero también todo eso se puede mandar por este sitio de ERF. Es decir, este sitio de ERF maneja voz y datos. ¿Cuál es básicamente la estructura? Entonces tenemos los radios portátiles, los radios móviles que les había contado, más los sitios de repetición que hacen la unión de las comunicaciones, más estas consolas de despacho y los agentes que están analizando toda esta información, y más aplicaciones avanzadas de voz y de datos que me permiten estar monitoreando y continuamente estas zonas. Ahora sí vamos a hacer ya un pequeño resumen de todo lo que hemos visto en esta charla. Y básicamente este sistema tiene redes dedicadas. Cuando hablamos de redes dedicadas, decimos que ese sistema de comunicación está disponible solo para el personal de emisión crítica, es decir, solo para policías o solo para bomberos, y ya se les asigna grupos, se les asigna IDs de radios, se les asigna todos los tipos de recursos que necesiten solo para un tipo de agencia, y solo en el momento que sea necesario unirlos, se los une para que haya una comunicación. Pero también esos tienen que estar diseñados para administrar la capacidad suficiente de agentes que hayan, por ejemplo, en una aglomeración. Esos tienen que ya estar destinados para manejar bastante tráfico. Si bien es cierto, los sistemas de telefonía móvil se dimensionan para que no todos los usuarios hablen a la vez. En cambio, en ese sistema sí se los dimensiona para que muchos usuarios o para que casi la mayoría del sistema esté a tope. Entonces, por eso es que si ya está dimensionado tan grande, esto de aquí se le puede decir que este sistema, más que eficiencia, tiene que ser eficaz para cualquier tipo de comunicación. Porque en este momento no nos importa, digamos, cuánto se invierte, sino en que tenemos que salvar vidas. Y eso es lo que apunta este sistema de comunicación. También se necesita que sean seguros primeramente los dispositivos, que sean súper resistentes, que pese a caídas, que al calor o al agua, cualquier tipo de accidente que sufra un dispositivo, que igual siga funcionando. Han habido radios que han aguantado hasta balazos y la bala se queda dentro del radio y no ha pasado a la gente. Entonces, para eso se han preparado estos radios para que sean súper seguros. Y además, ya en cuanto a software, tiene que ser también seguro en autenticación, que el radio, no cualquier radio que yo lo compre, por ejemplo, me voy al mercado negro y me compro un radio en esta frecuencia, no lo voy a poder meter a ese sistema de comunicación, que tiene que ser súper seguro. Para eso tiene que tener unas llaves de autenticación. Si ustedes tal vez han visto esas películas donde tienen como un token o un USB que viene y se conecta, para darle todas las llaves de seguridad. Asimismo, hay unas llaves de seguridad que solo las maneja en el comando central y que son súper seguras, y esas son las llaves que se las pone a estos radios para que se autentiquen y de ahí sí ingresen al sistema. Asimismo, tiene que haber encripción en estos radios, que toda la comunicación que es digital en estos radios se envíe encriptada de extremo a extremo. Asimismo, vamos a hablar de redundancia. Como les decía, tiene que haber diferentes modos de operación en caso de fallas, que si un sitio me falla, el otro esté operativo. Asimismo, que si un equipo está en mantenimiento, el otro esté trabajando, y así no haber en ningún momento un corte del servicio. Por otro lado, vamos a hablar de la disponibilidad. Y es uno de los mejores beneficios, y también esto es lo que lo hace de emisión crítica, es que todos los usuarios puedan comunicarse en cualquier momento. Y si sucede una emergencia, que se corte cualquier tipo de comunicación que esté cruzando en ese momento, que la corte para poder enviar el comunicado de emergencia. Es decir, el tiempo de respuesta tiene que ser mínimo para poderse comunicar. Asimismo, si hay una falla, que la restauración sea inmediata. Por ejemplo, en este caso también los técnicos, los ingenieros de mantenimiento, todos están trabajando con tiempos súper cortos de movilización y de atención de mantenimientos, para que el sistema de comunicación se ponga
Así sea un canal, por ejemplo, y todo el sistema esté funcionando súper bien, así sea un canal, por ese canal el ingeniero tiene que movilizarse y atenderlo súper rápido para poner al 100% trabajar a ese sitio. Además, tiene que también tener confiabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que sea acceso instantáneo, también que haya una cobertura móvil confiable en espacios interiores y exteriores. Es decir, que si estoy dentro de una edificación que esté cerrada, así esté rodeada de muchos edificios, mi radio no pierda cobertura. Ese tiene que siempre tener comunicación. Si, por ejemplo, ya me meto un poco más adentro al mar y ahí, por ejemplo, ya los celulares pierden comunicación, mi radio sigue manteniendo la comunicación. Asimismo, si, por ejemplo, en los sistemas de metro también se utilizan este sistema de radio, si es que yo estoy debajo de la tierra, también tengo que tener mi infraestructura para comunicarme debajo de la tierra, que si ya cualquier tipo o sistema de comunicación abajo pierde la cobertura, mi radio siga comunicándose en la parte de abajo y en la parte de arriba con toda la gente o con todos los sistemas o agentes que tenga que comunicar. Finalmente queremos ver un poquito ya de los avances de la tecnología, cómo ha venido creciendo esta tecnología en cuanto a sistemas de comunicación. En primera instancia tenemos un radio que se comunica en dos vías, es decir, hablo y recibe, solo voz. Esos fueron los primeros sistemas de comunicación que tenían los agentes. Luego ya vienen ya tienen los radios con voz y datos móviles. Es decir, al inicio teníamos una comunicación análoga y ya pasamos a esta comunicación digital. Cuando se utiliza comunicación digital, ya puedo enviar datos. Es decir, aquí, aparte de comunicarme, también yo envío mi ubicación en tiempo real, me puedo ubicar en el mapa, entre otras actividades que también realiza. Actualmente estamos con voz, datos e imagen en campo. Es decir, si bien aquí podemos ver ya a la gente, tiene un micrófono en su oído, tiene una cámara en su chaleco, tiene su radio en la mano y todos estos están interconectados. Permiten guardar, almacenar todo el video que puede tener el policía ya en pequeñas bases de datos dentro de su propio traje. Asimismo, puede ir guardando la voz y la puede ir a descargar luego ya en una base de datos general, pero ya como podemos ver, tiene interconectados diferentes servicios. Luego ya viene la seguridad pública e inteligente, o que le podemos decir también visión 360, porque por ejemplo aquí ya pueden ver a la gente que tiene diferentes, podemos decir aquí parlantes, audífonos y también micrófonos dentro de su propio chaleco que le permiten recibir cualquier tipo de información que esté a su alrededor. Además tiene ya un celular aquí LTE que permite la comunicación entre un celular y un radio. Eso antes no había. Ahora ya hay un tipo de tecnología que permite unir esta comunicación. Además también sus gafas están grabando todo lo que está viendo. Esto ya podemos decir que es inteligencia artificial que está uniendo un montón de servicios. Y no solo es la gente, también los patrulleros o los vehículos también están uniéndoles ese tipo de tecnología en donde les ponen las cámaras, los radios, como ya veíamos, entre otros servicios. Asimismo, también existen los drones que también ya están equipados con cámaras, con radios dentro de su estructura para que también hagan este monitoreo todo el tiempo. Bueno, antes de pasar a la parte final donde ya les cuento vamos a pasar a la parte final donde les cuento algunas experiencias ya en donde se ha utilizado este sistema. Primeramente, como les dije, se utilizan desastres naturales porque las comunicaciones emergentes, por lo general en estos desastres naturales, las comunicaciones se pierden totalmente de los servicios de telefonía. Pero lo único que tiene que funcionar o lo que ha funcionado en este momento es los sistemas de comunicación por radio. Asimismo, también se lo utiliza en eventos masivos y en ataques terroristas. Aquí he hecho un resumen de en qué países se lo ha utilizado
Y les puedo contar aquí una experiencia del terremoto en Ecuador en el 2016, del que también fui parte en el trabajo para poder restaurar este sistema de comunicación. Y, por ejemplo, aquí les voy a contar ya como experiencia personal que el 16 de abril, que fue más o menos a las 6:58, yo estaba estaba en la calle en ese momento y sucede que a mi celular en ese momento solo le empezaron a llegar mensajes de eventos que sucedían. Tal sitio, tal sitio, tal sitio, tal sitio, tal sitio, como unos 15 sitios que en ese momento tuvieron una afectación y envían una alerta al celular. Entonces, cuando yo me puse a revisar, se me parecía súper extraño que tantos sitios, por lo general cuando falla, puede fallar uno o tal vez dos cuando ya vienen en el mismo enlace de interconexión de red, pero cuando ya fallan muchos es porque hay un problema. Entonces, lo vi en ese momento y me asusté, pero como yo no sentía el terremoto porque estaba ese rato en la calle, no pensé que fue algo grave. Pasaron unos minutos y más o menos a las 7 de la noche, cuando ya estaban, 2 minutos pasaron en ese momento, 7 de la noche, ya veo que sucedía algo, porque la gente empezó a salir a las calles, la gente estaba asustada, pero como no teníamos una comunicación entre las diferentes zonas del país, no sabíamos que era un terremoto. 7:15 ya me dijeron que tengo que ir a trabajar y a las 7:30 yo tenía que estar en el sitio, es decir, fue inmediata mi movilización hacia el sitio maestro que le decimos. Cuando llegué al sitio maestro, ya vimos lo que sucedía realmente y era que había un terremoto, que había pérdida de comunicación de una zona, que habían vías destruidas, que habían casas que habían ya desaparecido, que había muchas personas que estaban pidiendo ayuda y eso solo lo sabíamos por los radios. Las demás personas en Ecuador todavía no lo sabían, sobre todo porque no se había mandado un comunicado por ejemplo, en noticias. Luego de esto ya se empezó a hacer el rescate, el otro día se empezó a hacer el rescate, luego ya vinieron bomberos, vinieron hasta personas de otros países para ayudar los rescatistas de otros países para ayudar a rescatar a las personas que todavía estaban perdidas, que estaban debajo de los escombros. Y en ese momento la telefonía móvil no funcionaba, había energía eléctrica solo en ciertas zonas. Entonces, lo que hace la telefonía móvil en ese instante es desplegar sitios móviles para ponerlos en ese instante y cubrir más o menos la zona. Pero al haber tantas personas que intentan comunicarse, es muy poco también un sitio. Pero en cambio, como les digo, este radio no podía perder comunicación y nosotros seguíamos trabajando con estos radios. Los policías seguían comunicándose y eso fue lo mejor de todo, que se pudo salvar muchas vidas durante este terremoto. Asimismo, ese sistema de comunicación ha servido, por ejemplo, en este tipo de aglomeraciones de las visitas del Papa, que hay muchísima gente, y también, por ejemplo, en la Copa Mundial en Brasil, entre otras competencias que han habido. Entonces ya, como para contarles un poquito, ya hacerles una prueba, esto va a ser nuevo. A ver, déjenme ver. Voy a dejar de compartir un momento esta presentación y quiero ver si es que me ven en la cámara. Entonces, aquí en este momento les voy a mostrar cómo sería un sistema de comunicaciones por radio si es que tuviéramos en nuestros celulares. Entonces aquí, por ejemplo, tengo un celular Motorola y acá tengo un iPhone. Y lo que vamos a hacer en este momento, voy a enviar un comunicado. Como les digo, este sistema tiene que ser súper rápido, ágil, que simplemente con hacer un clic yo pueda comunicarme. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí tengo, por ejemplo, mi grupo de comunicación, que se va a llamar EQPS1 y yo simplemente con presionar un botón puedo decir, hola, atentos, atento, comando central, me copia. Lo voy a, atento, atento, comando central, me copia. Entonces, como pueden ver, a pesar de que mi celular está bloqueado, sigue recibiendo las comunicaciones inmediatamente, porque así tienen que ser las comunicaciones. Yo no tengo que perder tiempo en desbloquearlo, en buscar un número, en buscar a qué persona tengo que llamar. Esto de aquí tiene que ser inmediato. Si yo pertenezco a un grupo, que ese grupo, que yo simplemente presionando un botón, no importa que el celular tal vez esté bloqueado, esté utilizando otra aplicación, esté haciendo lo que esté haciendo,
este radio tiene que recibir el comunicado que yo le estoy enviando. Bueno, ahora sí, les doy paso también a que hagan sus preguntas en el chat. Primeramente para saber qué les ha parecido la charla, si es que ustedes se sienten seguros luego de saber que tienen un sistema de comunicación a nivel nacional que es súper confiable, que es importante también que lo conozcan para que se sientan seguros y orgullosos del sistema de comunicación que tienen y que durante cualquier tipo de emergencia sigue funcionando y que a pesar también de esta emergencia, por ejemplo, sanitaria, el sistema nunca se ha cortado y eso ha sido también el principal sistema de comunicación para que el sistema de salud pueda atender rápido a cualquier tipo de emergencia. Hola Andrea, te queremos agradecer, de verdad. Muchas gracias por la presentación, gracias por compartir información con nosotros. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. En- entre ellas está, consultaba si el canal de comunicación es half duplex o full duplex. Ya, por lo general estos de aquí son full duplex, lo utilizan full duplex a los canales de comunicación para que haya una comunicación o respuesta entre un canal y el otro. Gracias. Una consulta mucho sobre eso. Funciona. Que te escuché entrecortado y no te entendí bien la pregunta. Y no sé por qué problemas de internet. Ahí creo que. A ver, repítemela ahí nuevamente. Sí te escucho ahí. ¿Cómo se realiza el cifrado de extremo a extremo? He escuchado mucho sobre eso, pero no tengo claro cómo funciona. Ya. El cifrado de extremo a extremo le denominamos encripción y para que haya una encripción necesitamos unos códigos y ese código se pone primeramente en un radio y también en el otro radio. Cuando haya una encripción de extremo a extremo, como ya mi celular, cuando ya mi radio envía el comunicado, él solo envía unos y ceros hacia el otro lado. El otro radio sabe que tiene esa llave o ese tipo de encripción, la desencripta y pasa el comunicado. Por ejemplo, hay algunas aplicaciones ahora que hay en celular también que, por ejemplo, dice envía tu comunicado cifrado a través, por ejemplo, del Messenger. Para eso también tienen un código y ustedes ingresan un código en un dispositivo y el otro código en el otro dispositivo. Como solo ustedes saben qué código es, hace que el mensaje se envíe cifrado de extremo a extremo y solo si se ingresa ese mismo código en el usuario 1 y en el usuario 2, permite que se descifre esta comunicación de extremo a extremo. Muchas gracias, Andrea. Me indican también, consultan, ¿cuál es la capacidad máxima de nodos que se puede instalar en una ciudad? Por ejemplo, en el oriente, el Boca y Joya de los Hachas. Y entre ciudades hay 45 kilómetros. Por lo general, no hay un máximo para instalar en cada ciudad. Si bien es cierto, estos sistemas tienen un alcance de 45 a 80 kilómetros, es decir, es un alcance súper amplio para ese sistema de comunicación. Tenemos que ver primeramente si es que hay línea de vista y por otro lado también que haya solapamiento de cobertura. Es decir, que si este sitio me falla, que está cubriendo esta zona, este sitio de acá también me cubra la zona, por ejemplo, esta misma zona. Como decíamos, tiene que haber una redundancia en este tipo de infraestructura y no se ve tanto también por cantidades por zona, sino dependiendo de cuántos usuarios tengo en la zona para instalar los sitios. Si tengo muchos usuarios, por ejemplo, acá hablamos de la ciudad de Quito. Si tengo muchos usuarios en la ciudad de Quito, que es la capital, y tengo bastantes operativos, es mejor tener varios sitios dispersos, pero que solapen cobertura y asimismo en los sitios donde tengo menos usuarios, instalo menos sitios también
menos sitios de repetición, pero sí que haya ese solapamiento de cobertura sin descuidar ninguna zona. Ok, muchas gracias. Tenemos otra consulta. ¿Las llaves utilizadas para la comunicación entre radios son de clases públicas son de claves públicas o privadas? Ya digamos, estas llaves, no les podría decir que son, no sé a qué se refieren más o menos de clase pública o privada, pero estas llaves son unos tokens, les podríamos decir, son unos tokens que solo los maneja la policía, por ejemplo, aquí. Si es que quiere venir Fuerzas Armadas, si quiere venir seguridad, salud, si quiere venir bomberos, cualquiera que quiera unirse al sistema de comunicación no puede pedir la llave para configurar su radio, sino solo hay un comando central que configura todos estos radios y que es el único que tiene estas llaves para configuración. Ok, tenemos a Tatiana Jaramillo. ¿Qué tipo de sistema utiliza para conocer sobre las alertas de emergencia que señalaba? Ya, hay varios tipos de alertas, porque si bien es cierto, por ejemplo, nosotros que somos de soporte técnico, tenemos unos tipos de alertas que nos llegan al celular mediante correo electrónico. Entonces, el sistema está monitoreándose todo el tiempo, cada segundo. Y hay un montón de alarmas, pero no todas las alarmas son críticas. Solo cuando hay unas alarmas críticas y emergentes se envían automáticamente al celular para que seamos atentos. Nosotros también tenemos que estar todo el tiempo revisando si es que hay alguna emergencia y ahí acudir. Si son alarmas menores, estas son también monitoreadas por un NOC, que estos en cambio están viendo todo el tiempo las alarmas que están saliendo, ellos tienen que ir a descartando si es que tal vez una falla de energía, tal vez una falla de un enlace, cualquier tipo de falla se las están monitoreando todo el tiempo y se las atiende con los ingenieros de mantenimiento o ingenieros de campo, pero si ya son emergentes, esas sí ya llegan al celular y hay que atenderlas inmediatamente. Perfecto, gracias. Nos escribe Olivia Barrón, nos dice felicidades, muy interesante la charla y muy clara. Tenemos a Juan Jiménez, indica, tengo la siguiente pregunta. ¿En sí la radio de 2 vías que presentó ahora se encuentra libre para los usuarios o es tecnología propia de Motorola? Esta tecnología, digamos, esta que estoy mostrándoles aquí, es propia de Motorola, esta de los radios. Pero no cualquier persona la puede comprar. No es que yo me da ganas de comprarme un radio porque se lo ve bonito y me lo voy y me lo compro. Como les dije, tienen un tipo de estándar que solo le venden a seguridad pública. Es decir, yo tengo por ejemplo, solo policía puede ir y comprar un radio. Y en cambio, si es que que les mostraba esta aplicación, esta de acá sí es abierta, que es una aplicación que me pareció muy chévere para poderla instalar y hacerle la prueba de cómo funcionaría más o menos un sistema. Y esto es muy chévere porque nos permite hacer una comunicación rápida. Por ejemplo, si uno está trabajando y quiere comunicarse, por ejemplo, con su personal, entonces simplemente instala la aplicación. Yo aquí tengo un teléfono Motorola, porque me pareció más rápido. Y aparte de enviarme el comunicado, si yo tengo una emergencia, por ejemplo, aquí me muestra en el mapa inmediatamente cada segundo en dónde está, por ejemplo, pidiendo la emergencia en ese momento. Emergencia. Uh-huh. Oh, qué interesante. Perfecto. Ahora tenemos a Camila Beltrán. ¿Dónde está el mayor costo? ¿Aplicación en sí o la seguridad de datos? Me parece que el mayor costo vendría a ser en la seguridad, porque para cada usuario se vende una licencia de autenticación que le decimos nosotros. Entonces también por ejemplo, los policías tienen que comprar cada licencia y cada una de estas licencias la asignan a un radio. Entonces ellos para mantener súper seguro su sistema tienen que comprar esta licencia, le ponen al radio y ahí ya saben que este radio tiene este número de licencia y con esto ya tienen digamos, una seguridad mayor. También hay, por ejemplo, usuarios que dicen, no quiero invertir tanto en seguridad, yo prefiero invertir en infraestructura. A ellos les toca, por ejemplo, tal vez invertir un poco más en encripción y manejar la misma tecnología de encripción entre diferentes usuarios. Ya viene siendo cómo quiera manejarse el cliente. Pero creo que la seguridad es lo principal y en eso es lo que más invierten los usuarios.
Ok, gracias. Eh, indica Camila Beltrán también, creo que ya lo explicaste, pero de igual manera, ¿existe alguna forma de crear algo para usuarios civiles y no solo policías del gobierno? Diría que Esta de no. aquí, como les mostré en la aplicación que tengo en el celular, es la para usuarios, digamos que podría ser, es un ejemplo para usuarios civiles, donde es más o menos el mismo funcionamiento de los radios, lo único que estos celulares trabajan con esta aplicación con datos, es decir, si ya tú pierdes datos en el celular, ya no vas a poder mandar comunicarte ni tampoco enviar la ubicación. Ok, gracias. Gabriela Tandazo nos consulta, ¿hasta qué amplitud cubren los radios? Ya, estos radios más o menos están alcanzando en una línea de vista 40 kilómetros entre radio y radio. Como vemos, son también súper extendida la cobertura, pero también hay que tener en cuenta que esto de aquí le puedo poner en la máxima potencia que me alcanza 40 vatios o también tengo que ir disminuyendo la frecuencia porque si bien es cierto, pueden haber cruces de audios entre este radio que pertenece a policía con otro radio de un amigo que esté ahí, que también quiera comunicarse, que está trabajando por esa misma frecuencia, pero al tener una tanta potencia, me está interfiriendo con de mi mismo trabajo. Entonces, por eso se le disminuye un poquito la frecuencia, se les puede poner, por ejemplo, 5 vatios, estos radios funcionan de 5 a 7 vatios, se le disminuye un poquito la potencia de los radios y tiene menor cobertura, pero asimismo permite una comunicación, por ejemplo, dentro de la ciudad, que no hay ningún problema. Muchas gracias. Me indica Carlos Salgado, muy buena charla. Villasís Andrea, ¿cómo adquirimos para los celulares? Bueno, solo es descargarse una aplicación nomás, se llama Wave. Ok, muchas gracias Andrea por compartir todo este conocimiento el día de hoy. Gracias por exponer tu tema. Excelente presentación. Te felicitamos y te agradecemos mucho. Muchas gracias también por la invitación y ha sido un gusto compartir esta tarde con ustedes. Muchas gracias. Pues nada, ahorita les quiero comentar que vamos también, luego de Andrea, tenemos a la ingeniera Lidia Mantilla, quien nos va a exponer su tema acerca de una investigación forense aplicada a delitos informáticos. Muchas gracias, Andrea. Gracias también. Ok, entonces, les voy a compartir acerca de Lidia. Permítanme. El día de hoy contamos con el espacio para la ingeniera Lidia Mantilla, quien nos va a exponer acerca de la investigación forense aplicada a delitos informáticos, un análisis referente a nuestra legislación y herramientas forenses. Ella es ingeniera en electrónica y telecomunicaciones de la SPOL, abogada de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador, miembro activo de la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad. Actualmente se desempeña como especialista de backbone en la empresa de .NET SA y como asesora legal en temas sobre derecho penal y derecho informático en el estudio jurídico. En el estudio jurídico Alarcón, Mantilla y Asociados. Tiene experiencia como ingeniero de soporte en Telconnect Latam y como especialista de seguridad en redes de Grupo TV Cable. En este momento vamos a recibir a Lidia Mantilla. Bienvenida. Gracias por estar hoy con nosotros en este espacio. Por la invitación. No sé si me otorga permisos para compartir contenido. Sí. Sí, ahora mismo, espérenme un momento.
¿Puede visualizar mi pantalla o todavía no la ven? Sí, ahorita ya la estamos visualizando. Poner acá más arriba la imagen. Me imagino ya se ve la diapositiva. Sí, está perfecto. Listo. Buenas noches. Muchas gracias a la IEEE por la invitación. Bueno, la noche de hoy les voy a hablar sobre los delitos informáticos y el peritaje informático forense. Como ya les indicó Lisbeth, yo soy ingeniera en electrónica y telecomunicaciones, estudié en la ESPOL, también soy abogada, estudié en la Universidad de Guayaquil y bueno, actualmente ejerzo ambas profesiones. Me desempeño como especialista de backbone en la empresa .NET. Nosotros administramos todo lo que es el despliegue de la red MPLS a nivel de core y también me desempeño como asistente legal en el estudio jurídico Mantilla, Alarcón y Asociados. También como abogado de planta. Les voy a hablar sobre los delitos informáticos que se encuentran en el Código Orgánico Integral Penal. Me pareció interesante tocar este tema debido a que no hay un conocimiento amplio o vasto respecto tanto en la parte técnica como jurídica, combinada o de manera uniforme o de manera conjunta, que permita muchas veces tanto a quienes ejercen la profesión de ingenieros o que están en el campo del pentesting, de las auditorías informáticas, tener un conocimiento un poco sobre hasta dónde va el alcance de las herramientas o de las pruebas que puedan realizar, ¿no? Entonces es muy importante hasta dónde algo constituye un delito o ya está tipificado en nuestra legislación ecuatoriana como un delito informático y hasta dónde se puede, mediante contratos de consultoría, establecer cláusulas, límites, alcances para poder realizar las pruebas de intrusión a una red o un sistema informático, un servidor o una plataforma en general, sin ninguna repercusión legal, ¿no? Entonces, les voy a hablar básicamente de delitos informáticos. Bien, para empezar a hablar sobre delitos informáticos debemos saber qué es un delito. El artículo 18, voy a nombrar bastantes artículos de la ley para referirme expresamente a la ley. El artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal establece que el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Bien, cuando se refiere a que una conducta es típica, antijurídica y culpable, se refiere a que por la ley debe ser, primero, debe estar en la ley contemplada como un delito. Eso es la tipicidad del delito. También debe ser antijurídica, es decir, que debe causar lesión, daño o amenaza a un bien jurídico protegido. En este caso, ya vamos a ver cuáles son los bienes jurídicos protegidos que se pueden vulnerar o se pueden ver afectados cuando se comete un delito informático. Tenemos que culpable y en la culpa existen dos subdivisiones. La una es la culpa como tal, los delitos culposos, que por lo general son los delitos de tránsito o en los que se infringe el deber objetivo de cuidado sin intención de causar daño, y también están los delitos culpables, que son aquellos, perdón, los delitos dolosos, que son aquellos en los que sí hay intención, premeditación de causar un daño o una lesividad. En el caso de los delitos informáticos, todos los delitos informáticos son de carácter doloso, es decir, existe la intención, la voluntad de conciencia de cometer el hecho. Ya veremos más adelante, incluso que muchas personas me han preguntado en algún momento si hacer un PIN, hacer un escáner hacia una red pública, por ejemplo, hacia una IP pública, hacer un telnet a una IP pública que está abierto al mundo, constituye un delito. No constituye un delito. Sin embargo, si yo, en medio de la revisión que estoy haciendo o de los conocimientos que tengo, por ejemplo, ya veo que está abierto ese puerto de Telnet, pero yo ya ingreso, supongamos que ese equipo está incluso con las claves de default del fabricante, yo ya accedo a ese sistema y de alguna manera logro modificarlo. El acceso en ese caso ya constituye un delito. Si es que me descubre, por ejemplo, el administrador de ese servidor y toma denuncia, ¿no? Toma alguna acción legal. O también, si es que yo causo un daño dentro de ese servidor, si modifico alguna información, si la borro,
si las sustraigo, bueno, ya veremos los diferentes tipos de delitos que existen. Bien, entonces recapitulando, los delitos informáticos se deberían primero acoplar estas tres características, que es que sea típico, antijurídico y culpable. Típico, que se encuentra en la ley, es tipificado como un delito; antijurídico, que lesione, o en este caso el de los delitos informáticos, que cause lesión o daño a un bien jurídico protegido; y culpable, que exista el dolo. Entonces tenemos que son todas aquellas conductas ilícitas susceptibles a ser sancionadas por el derecho penal que hacen un uso indebido de cualquier medio informático. Hay algo más importante también que destacar en los delitos informáticos. Existen dos subramas o dos clasificaciones dentro de esto, que una es que los delitos clásicos ya contemplados en el penal se cometen a través de medios electrónicos, es decir, mediante plataformas digitales, ya sea esto, puede ser cualquier medio, puede ser mediante de un dispositivo móvil, de videos, de computadores, de ordenadores, de técnicas de intrusión, ¿ya? Y también existen delitos en los que se vulneran derechos como los activos de información. Al vulnerar todo lo que es que afecte a la información, datos personales, todo lo que reposa en medios virtuales o digitales, se considera información o activos de información. Entonces, este es un bien jurídico protegido que surge a partir de los derechos humanos de cuarta generación, que establecen que el ser humano, para su desarrollo íntegro o parte de sus derechos propios inherentes a sí mismo, es el acceso a la sociedad de la información, a las tecnologías de la información, de una manera libre, segura. Bien, entonces tenemos por qué algunos delincuentes han optado por delinquir utilizando medios electrónicos. Hay dos razones principales por las cuales se ha vuelto atractivo para los delincuentes informáticos utilizar los medios electrónicos y evolucionar en las técnicas que utilizan para poder cometer hechos delictivos, ¿no? Tenemos que el delincuente primero puede mantenerse en el anonimato. Muchos de estos delitos, cuando se presenta una denuncia, no se reconoce al sospechoso, no está identificado, se lo ingresa de esa manera. Y efectivamente, muchas veces pueden utilizar de alguna manera, enmascarar o tapar sus huellas, usar, no estar navegando utilizando alguna herramienta, enmascarar su IP o cambiarla. Pueden encontrarse incluso en otro país, pueden encontrarse en el Ecuador por estar navegando o haciendo ver como que estuvieran utilizando una IP de otro país. ¿Ya? Entonces pueden mantenerse en el anonimato. Dependiendo de la técnica que vayan a utilizar, ellos pueden borrar sus huellas. Y entendemos que el valor de los datos o de la información sustraída suele ser mucho más alto incluso que los equipos donde se almacenan. Como les había comentado, en estos tiempos casi toda la información, casi todo lo que tiene valor adquisitivo se encuentra montado en plataformas digitales. Sobre todo en estos tiempos de pandemia, nosotros podemos visualizar que prácticamente la vida se volvió digital, es decir, todo pasó a realizarse, se dio un mayor avance al teletrabajo, a las clases en línea, a las transferencias, al ingreso de documentación al sector público a través de plataformas o herramientas online. Entonces, todo esto podría resultar, si no se toman las medidas de seguridad adecuadas, en que se haga una sustracción de esa información, un robo de esos datos por parte de atacantes informáticos. Entonces la información cumple un rol o un papel muy valioso dentro de este tipo de delitos o de bienes que deben ser tutelados. Aquí tenemos, les voy a hablar ahora sobre los tres factores del delito. Los tres factores del delito se conocen como la motivación, la oportunidad y el medio. Como les había dicho, los delitos informáticos son delitos dolosos, es decir, son premeditados, de conciencia de la actividad que se está realizando. ¿Ya? Entonces tenemos que, lo primero es la motivación. ¿Qué puede motivar a una persona a cometer un delito de esta naturaleza? Tenemos, por ejemplo, que cuando se trata de una motivación geopolítica, es un ataque hacia los estados o naciones, cuando existen
conflictos entre estados o naciones, la motivación es geopolítica. Cuando existe la finalidad es obtener un lucro o un beneficio, por lo general monetario, en este caso se conoce al atacante como un cibercriminal. Cuando hablamos de que son factores ideológicos o de protesta social, lo hacen, por ejemplo, los grupos activistas como Anonymous. Cuando hablamos de violencia ideológica, que esto más se ve en Oriente, hablamos de también realizan ataques informáticos. Cuando hablamos simplemente de que hay un usuario que es curioso y está navegando a través de las distintas plataformas, puede ser una persona que esté aprendiendo o simplemente su motivación es la satisfacción de saber qué tanto puede llegar a introducirse en un sistema informático ajeno, ¿no? Se los conoce como skitters. Y también tenemos que dentro de una institución o una empresa podría darse también como motivación el descontento, es decir, la amenaza vendría desde dentro puede ser un funcionario o un empleado interno. Bien, también tenemos la oportunidad, es decir, el atacante va a buscar, va a crear las oportunidades como método de ataque. Como sabemos, existe el ciclo del pentesting, ¿no? Las fases del pentesting, en el cual primero se hace el reconocimiento, luego donde se hace el escaneo, luego se verifica las vulnerabilidades y se las explota. Bien, tenemos aquí algo similar, el ciberdelincuente también va a buscar la oportunidad o el momento preciso para realizar el delito, para cometer el delito. Bien, tenemos en medios, los medios, bueno, existen diferentes técnicas, ¿no?, por las cuales se puede cometer estos tipos de delitos. Por ejemplo, en los resultados podemos encontrar el ransomware, que lo que causa es una especie de ciberextorsión a quien lastimosamente sus servidores o sus equipos, sus unidades de almacenamiento han sido cifradas y en su desesperación de que ha perdido la información puede caer en la extorsión del cibercriminal. También tenemos los ataques de DOS, que por lo general los usan los activistas hacia diferentes instituciones públicas e incluso privadas, hacia ISPs, hacia instituciones académicas. Tenemos la producción de material digital con casos de pornografía infantil. La pornografía infantil, por ejemplo, es un delito clásico, pero la reproducción de dicho material digital, es decir, por medios de video, a través de páginas tal vez en la Deep Web, a través de que hacen contacto de estas personas que distribuyen, comercializan y que graban también la pornografía infantil, que utilicen estos medios electrónicos para también mantenerse anónimos o incluso poderla reproducir no de manera directa, sino indirecta. También tenemos el skimming, que es el clonado de tarjetas bancarias. Tenemos el uso de criptomonedas con fines ilícitos, es decir, para lavar activos. Eso más se ve en Europa. Tenemos el cryptojacking, que es cuando dentro de algún sistema, algún ordenador, nosotros tenemos un malware que está utilizando recursos de máquina para generar criptomonedas. Tenemos también la ingeniería social, que es la suplantación de identidad, estafa, robo, extorsión. Bueno, dentro de la ingeniería social hay una amplia gama de posibilidades o de delitos que se pueden cometer. Entre ellos, por ejemplo, la suplantación de identidad. Puede alguien robar la identidad de una persona que tenga redes sociales, crearse una red social paralela con su nombre y empezar a hacerse pasar por esa persona. Tenemos la estafa, es decir, cuando reciben mensajes, o la extorsión también, mensajes extorsivos, o estafa cuando son mensajes de abrir algún link, por ejemplo, a través del phishing, lo mismo el robo. O sea, a través de la ingeniería social se puede lograr que por desconocimiento del usuario digital pueda verse implicado en algún delito informático, ser víctima de algún delito informático. Tenemos también las comunicaciones cifradas y sitios en la Darknet, utilizados en los casos de delincuencia organizada, tráfico de drogas, armas, trata de personas, entre otros delitos. Bien, esta información yo la obtuve IOCTA, que es un análisis que se hace a nivel de toda Europa,
sobre los principales factores del delito o sobre los más comunes a nivel mundial. Entonces, en este caso, como ya les mencioné, se encontraba el ransomware, los ataques de DOS, el material de producción de explotación infantil, el fraude por clonación de tarjetas de crédito, el cryptojacking, la ingeniería social, que sigue liderando también este tipo de delitos, y bueno, lo que es también los sitios levantados clandestinamente en la dark web para cometer actos ilícitos. Bien, ahora vamos a entrar a materia jurídica, lo que creo que les interesaría saber en cuanto a derecho, si en algún momento alguien puede llegar a ser acusado de un delito, debería saber qué tipos de delitos informáticos podrían ser por los que lo podrían acusar. Entonces vamos a tocar un poco el Código Orgánico Integral Penal. Tenemos aquí los delitos, hay varias clasificaciones, como les había mencionado, hay delitos clásicos, por ejemplo, los delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Existe ahí una serie en el catálogo de delitos del Código Orgánico Integral Penal, existe una serie de delitos que están tipificados, pero los que se refieren a uso de medios electrónicos son el 173 y el 174, que se refieren al contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos y con la oferta de servicios sexuales con menores de 18 años por medios electrónicos. Ya, también los violentos de derecho a la intimidad personal y familiar. Dentro de esta clasificación, uno que también es un delito clásico, pero se considera dentro de esta rama, es el artículo 178, que es la violación a la intimidad. Como sabemos, violación a la intimidad podría ser, por ejemplo, que sin que la autorización expresa de una persona se publique sus fotos, su información personal. Por ejemplo, hay casos en que anónimamente crean cuentas de correo o de Gmail o de Facebook y envían información dañando la honra o la reputación de una persona. Entonces, eso es un delito que se conoce como delito de violación a la intimidad. Publicar información personal sin la autorización de quien se ve afectado o perjudicado por la publicación de esa información. Tenemos también los delitos contra el derecho a la propiedad. Dentro de estos delitos encontramos la estafa. Dentro de la estafa existen muchos ejemplos. También es uno de los delitos clásicos del Código Penal. Tenemos también el aprovechamiento ilícito de servicios públicos. Es decir, cuando, por ejemplo, se está robando agua o robando luz o robando de igual manera algún ISP sus servicios, ¿no? Que son considerados sectores estratégicos. Dentro de estos servicios públicos también constituye delito quien se aproveche de estos servicios. Por ejemplo, quien coloque una repetidora en algún nodo que haya logrado conectarse a la radiobase principal y esté distribuyendo internet a otros usuarios, pero a fines lucrativos o por su propio sin una autorización o sin haber comprado ese servicio, sin haberlo adquirido de manera lícita, entonces también estaría incurriendo en este delito. Tenemos la apropiación fraudulenta por medios electrónicos. En general, este artículo lo aplican bastante cuando se ha visto afectada de alguna manera, por ejemplo, sustraído de una cuenta bancaria dinero y se alega que es ilícita la transferencia o que como obtuvieron la información no fue autorizada por el administrador o por quien tiene la responsabilidad de guardar esa información, entonces se lo tipifica como apropiación fraudulenta por medios electrónicos. También tenemos lo que es referente a terminales móviles, a equipos móviles. Tenemos el 191, el 192, el 193 y el 194. Sobre la reprogramación, modificación de información, intercambio, comercialización o compra de información, el reemplazo de identificación, es decir, cuando les cambian el email, y la comercialización ilícita. Y por último tenemos el 195, que es infraestructura ilícita, que es, por ejemplo, cuando se descubre que en una infraestructura, en algún nodo, están haciendo un bypass.
se denuncia el hecho, la Fiscalía procede a investigar y, por ejemplo, pueden mediante un allanamiento a dicho lugar validar si realmente está existiendo una conexión ilícita dentro de esa infraestructura. Bien. Estos que vimos son delitos básicamente clásicos. Los delitos que ya vulneran los derechos de cuarta generación o propiamente los activos de los sistemas de información y comunicación son los que se encuentran en esta clasificación, en los delitos contra la seguridad de los activos de sistemas de información y comunicación. Aquí tenemos 5 delitos. El primero es la revelación ilegal de base de datos, es decir, a quien revele información o la exponga, no tenga las seguridades debidas, se considera un delito informático, revelar este tipo de información. Como vimos hace más o menos un año, hubo un problema con la empresa, mejor dicho, la empresa VPN Mentor, que es una empresa israelita, reportó que había encontrado una vulnerabilidad en un servidor de la empresa Novastrat que tenía información de los ecuatorianos, y esa información procedieron a publicarla. Bien, también tenemos la interceptación ilegal de datos, es decir, lo que se conoce como técnicas de man in the middle. Cuando alguien está interceptando la comunicación, por lo general por medio de técnicas de man in the middle, puede estar entrando en la tipificación de este tipo de conductas ilícitas y se constituye como un delito. De ahí tenemos la transferencia electrónica de activo patrimonial, es decir, cuando se ha hecho una transferencia ilícita. También tenemos el ataque a la integridad de sistemas informáticos, que esto, el propio verbo rector del artículo indica que es cuando se modifique, dañe, destruye, sustraiga información de un servidor y tener o de una plataforma tecnológica o de algún equipo que tenga almacenada información. Y por último tenemos el 234, que es el acceso no consentido a un sistema informático telemático de telecomunicaciones. Bien, aquí podemos ver que si nuevamente retomamos, por poner un ejemplo, una persona que hace inicialmente un ping o en Shodan se pone a escanear o a buscar, a filtrar IPs públicas que estén con vulnerabilidades expuestas al mundo. ¿Qué sucede? El usar esa herramienta no constituye delito porque es una herramienta pública, la puede usar cualquier persona. Las IPs son públicas, cualquier persona también las puede, desde cualquier parte del mundo, tener al menos respuesta, tal vez no de PIN, pero sí, dependiendo de los puertos que tengan abiertos, ¿no? Entonces, en este caso, supongamos que una persona le hace PIN a una de estas IPs, ¿ya? Al hacer PIN, como les dije, no constituye delito, pero si después de que valida que el PIN le respondió, verifica qué puertos tiene abiertos, entre esos puertos tiene abiertos el 25 o el puerto del FTP o tal vez de DNS, podría ya intentar de alguna manera profundizar más en el objetivo, que sería ingresar, ganar acceso del dispositivo. Entonces, ¿qué podría hacer esta persona? Al validar que tiene respuesta de Telnet, lo que podría hacer es que podría probar, por ejemplo, las claves por default del fabricante, que fue el ejemplo que les puse inicialmente. Lograría tener acceso si es que tampoco tiene esas seguridades respectivas. Supongamos que son unas cámaras de seguridad, unas cámaras de videovigilancia. Logra ingresar a las cámaras. Entonces, aquí vemos que ya ha cometido en escala, para empezar, el acceso no consentido a un sistema informático. Vemos también que podría llegar a cometer el ataque a la integridad de sistemas informáticos si se demuestra que, por ejemplo, sustrajo imágenes o grabaciones. Podría incluso ser acusado por violación a la intimidad. Todo esto, siempre existe lo que se llama el concurso irreal ideal de delitos. ¿Ya? En el concurso, dependiendo del fenómeno, del hecho, de la conducta que se tenga, se juzga por la más grave el mismo hecho, o puede una secuencia de hechos sumar las penas, o sea, sumar los delitos. En este caso, el hecho es el mismo, se juzgaría por el más grave. Por ejemplo, podría ser por violación a la intimidad. Ahora sí hablamos, por ejemplo, de que accede a supongamos a un servidor, a una base de datos,
y sustrae la información, también se podría juzgar por el 230. Si, por ejemplo, modifica esa base de datos, borra información o entra a un servidor web y hace un defacement, también se lo podría juzgar por la 232. Entonces, el análisis de ese delito va a depender de tanto el escalamiento que haga el ciberdelincuente o el atacante informático, como del daño que cause. En eso se debería basar la legislación para poder acusar a una persona de un delito y darle la tipicidad dependiendo de los artículos que están aquí. Tenemos ahora las estadísticas de delitos informáticos en el Ecuador. Yo aquí recopilé unas estadísticas de la Fiscalía General del Estado. Están actualizadas hasta el año 2019. Desde el año 2014, el COIP entró en vigencia, el Código Orgánico Integral Penal entró en vigencia en el año 2015. Antes de que existiera esta ley orgánica, existía el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, pero quedaron derogados una vez que tanto la parte procesal como la parte sancionatoria de delitos o del catálogo de delitos se integró con la parte procesal en una sola normativa, que es el Código Orgánico Integral Penal. En esta normativa ya se empezó a contemplar lo que son los delitos informáticos, que en el anterior Código Penal no existían, debido a que es un código antiguo, incluso debido al avance de las tecnologías de la información, que han remontado o han tomado fuerza recién en los últimos 20 años. Entonces se decidió agregar este tipo de delitos dentro del catálogo de delitos del Código Orgánico Integral Penal. Los principales, o los que más denuncias hubieron entre el año 2014 y el año 2018, podemos verlos en esta tabla. Por ejemplo, fue la apropiación fraudulenta por medios electrónicos. También tenemos que fue el acceso no consentido a sistemas informáticos. Y también por destacar tenemos el contacto con finalidad sexual con menores de 18 años. Entonces, una vez más, también se consideran los delitos que ya eran clásicos. Vemos que ahora utilizan medios informáticos o medios electrónicos para cometer este tipo de hechos ilícitos que ya convencionalmente se encontraban tipificados como conductas ilícitas. Y vemos también que los nuevos delitos que surgen a partir de la evolución de la era digital es la apropiación fraudulenta por medios electrónicos y el acceso no consentido. También está el ataque a la integridad de sistemas informáticos, pero en una menor escala. Bien, y estas estadísticas son del año 2018 al año 9, hasta abril del 2019. Estas solamente son de Guayas, las anteriores eran a nivel nacional. Aquí podemos visualizar que sigue en aumento lo que es la apropiación fraudulenta por medios electrónicos. Por lo general, este delito se comete bastante, o en la fiscalía se denuncia bastante, porque es cuando hay una apropiación de cuentas bancarias, por ejemplo, cuando se hacen transferencias ilícitas, el usuario o resulta que le desactivan su línea celular y la activan en un dispositivo móvil, pero sigue siendo la línea de ese usuario, solo que alguien clonó ese email. Bien, entonces existen diferentes tipos de delitos que se pueden cometer por esto. Aquí podemos verlo en las estadísticas de la Fiscalía, que incluso han ido aumentando también. Ahora, respecto al peritaje informático forense, les voy a hablar un poco sobre la parte procedimental, o quienes sean peritos o quienes vayan a ingresar al mundo del peritaje tengan conocimiento al momento de ejercer dicha facultad. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, que la prueba es una actividad de carácter procesal cuyo fin es llegar al convencimiento del juez o al tribunal con respecto a los hechos que son materia de controversia. Eso está en el artículo 453 del COIP, del Código Orgánico Integral Penal. También se relaciona con otra normativa, como por ejemplo con el COGEP. En el COGEP también encontramos una definición de la prueba. En la Ley de Comercio Electrónico, mensajes, datos y firmas, también encontramos sobre la prueba.
Bien, y la prueba, ¿por qué es muy importante o permite o es una parte del proceso penal, sobre todo? Porque la prueba lo que permite es vincular un hecho histórico, algo que sucedió, con la realidad. Entonces, nosotros tenemos varios tipos de pruebas, entre ellos tenemos la prueba documental, la prueba testimonial y la prueba pericial. La prueba pericial se recopila a partir de evidencias en el lugar de los hechos. Nos permite reconstruir muchas veces o poder determinar qué sucedió en base a lo que tenemos del hecho que sucedió. ¿Ya? En cambio, el testimonio se basa en lo que rindan versión las personas que estuvieron presentes, quienes hacen los levantamientos. También rinde testimonio el perito, se somete a un interrogatorio. Y la prueba documental es, bueno, en materia procesal, en materia penal, se refiere a, por ejemplo, el informe pericial ya constituye una prueba documental y también pericial, porque pericial se considera al momento de que se hace la pericia informática, todo lo que es la cadena de custodia, y documental cuando ya el perito presenta su informe. Bien, bueno, como les decía, normas supletorias o que complementan al Código Orgánico Integral Penal en cuestiones de delitos informáticos. En cuanto a lo que es materia procesal, encontramos que está el COGEP el COGEP y el Código Orgánico de la Función Judicial, esto según la resolución 4 del 2016. Tenemos como requisitos de la prueba que debe cumplir 3 requisitos. Dentro de un proceso judicial no es tan importante la cantidad de pruebas que una persona presente, sino la calidad de esas pruebas. La calidad de las pruebas que puedan darle fuerza o veracidad o credibilidad a la teoría del caso que está defendiendo, en este caso, un jurista. Y el peritaje también cobra fuerza en cuanto al contenido del material que se haya hecho un peritaje. Por ejemplo, no es necesario a todo un disco duro sacarle una imagen. Si, por ejemplo, yo ya sé que solamente quiero determinar en tal instante de tiempo y una característica particular, por ejemplo, si se hizo a través de un correo, se notificó de una transferencia. Entonces, no voy a sacar una copia de todo el servidor, sino solamente en ese instante de tiempo de los correos recibidos para poder revisar las cabeceras, por ejemplo. No tendría sentido gastar recursos y tiempo, sobre todo realizando un peritaje extremadamente extenso, cuando ya se tiene concisamente cuál es la información que se requiere para ese proceso judicial. Entonces, en la pertinencia también tenemos que guardar relación con los hechos y circunstancias que son materia de la infracción. Eso está contemplado en el artículo 154, numeral 5 del COIP y el 161 del COGEP. Pertinente quiere decir que la prueba debe realmente esclarecer el hecho. Tiene que tener relación directa con los hechos que se están analizando. Tiene que ser conducente, es decir, que debe demostrar más allá de toda duda la responsabilidad penal del procesado por el delito del que se le acusa. Es decir, debe ser conducente, significa que debe realmente conducir a que se demuestre o no un hecho. No debe ser una prueba que genere más dudas dentro del proceso, sino que permita esclarecer lo que se está analizando. Ilícita quiere decir que debe ser obtenida por medios que sean legales, que no vayan contrarios a las leyes o a la Constitución. Respecto a eso, existe algo en la doctrina del derecho penal que se conoce como el fruto del árbol envenenado, que es cuando una prueba se obtiene de manera ilícita o ilegal, se la considera como una prueba que carece de validez y de eficacia jurídica, es decir, lo que puede acarrear es incluso la nulidad de todo un proceso judicial si se demuestra que no fue obtenida de manera adecuada por medios lícitos. Es muy importante que el perito considere esto, ya que al momento de realizar el levantamiento en la cadena de custodia, debe validar que efectivamente se sigan todos los procesos para garantizar la autenticidad, originalidad de esa evidencia que está haciendo el levantamiento. Por ejemplo, el uso de las herramientas informáticas forenses
es necesaria dentro de este tipo de procesos, porque no puedo simplemente usar otras herramientas que hacen recuperación de información en discos duros, por ejemplo, porque estas tienden a cambiar o a modificar los timers, los hashes del disco duro. Y como sabemos, el hash es una función que lo que permite es que en base a varios parámetros, estos son las horas de modificación de archivo, las horas de creación de un archivo, las extensiones de un archivo, permiten en base a esto, mediante un algoritmo de cifrado, generar una cadena de caracteres que lo hace único en ese intervalo de tiempo, en ese instante de tiempo. Entonces, si yo luego prendo mi computadora, agrego un documento y lo borro, aparentemente queda idéntica como estaba antes de que yo volviera a ingresar. Sin embargo, al yo hacer esta modificación, ya estoy alterando los hashes. Entonces, es por esto que las herramientas informáticas forenses permiten y mantener sobre todo esos hashes, ya que esos hashes son lo que le da la validez a una prueba de que realmente no ha sido modificada en el tiempo y que se ha mantenido intacta desde que se hizo el levantamiento. Eso también se encuentra en concordancia con el artículo 9 de la Ley de Comercio Electrónico. Tenemos que el perito debe ser un profesional experto en el área, especialista titulado con conocimientos, experiencia, que debe ser acreditado por el Consejo de la Judicatura. La Fiscalía no acredita peritos, la Defensoría Pública no acredita peritos, solamente la única institución que lo hace es el Consejo de la Judicatura. Si dentro de un proceso judicial, un consejo, es que si alguien quiere hacer un peritaje particular antes de poner una denuncia, por ejemplo en la Fiscalía, ya con nombres y apellidos de sospechosos, puede hacer un peritaje particular, pero lo recomendable es que soliciten que sea de un perito acreditado, porque lo que ese perito haya ya hecho anteriormente sí tiene validez jurídica dentro de un proceso, porque se encuentra, tiene el aval del Consejo de la Judicatura. Si lo hacen por medio de un perito particular, también tendría validez, pero lo tendría que ratificar esa pericia o ese peritaje, lo tendría que ratificar un perito acreditado por la Judicatura. Bien, tenemos que el perito, que más debe ser, una de las responsabilidades es presentar dentro de los plazos señalados al momento de que se posesiona del caso, debe presentar sus informes, aclarar o emplear los mismos a pedido de los sujetos procesales. Es decir, dentro de un plazo establecido que le notificará el juez, deberá presentar su informe pericial, que ya veremos cuál es el contenido mínimo que debe tener el informe pericial, y de ser necesario, si alguna de las partes, ya sea la Fiscalía o la Defensa Técnica, solicitan que amplíe su informe pericial, tiene que hacerlo también en un plazo que se encuentra establecido en la ley. De ahí tenemos comparecer a la audiencia de juicio y sustentar de manera oral sus informes y contestar los interrogatorios de las partes. El trabajo del perito no termina con la entrega o presentación del informe pericial. Tiene que acudir a la audiencia de juicio y en esta audiencia va a sustentar su informe y va a someterse a un interrogatorio de las partes, es decir, de la Fiscalía y de la Defensa Técnica y de abogados del acusador particular si los hubiere. Bien, dentro de esta parte tenemos que el perito va a presentar dentro de todo lo que es, o sea, se lo va a solicitar, en una etapa se lo puede solicitar, que es, puede ser solicitado en una etapa de instrucción fiscal, es decir, en el periodo que se da para que se pueda recopilar todos los elementos de convicción. Luego va a venir una etapa de audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio. En este caso no se puede ya ingresar prueba nueva, excepto en los casos que establece la ley. Por ejemplo, en el caso del Código Penal, Orgánico Integral Penal, establece que la prueba nueva solamente se puede ingresar si realmente al momento de culminada la instrucción fiscal no se conocía y se demuestra que no se tenía conocimiento de esa prueba. Es decir, por ejemplo, voy a poner en otra rama un ejemplo, por ejemplo, la aparición de un nuevo testigo que no se conocía de él sino hasta culminada la etapa de instrucción fiscal, se puede solicitar ingresar el testimonio de esa persona. Bien, contenido del informe pericial, aquí tenemos, bueno, lo básico es, según el artículo 511, numeral 6, poner el lugar y fecha de realización del peritaje, quién fue el perito que lo realizó, la descripción y estado del objeto peritado,
puede ser una computadora marca Toshiba, modelo satélite 9. La técnica que utilizó, es decir, qué herramienta informática forense utilizó, la fundamentación científica, es decir, un marco, una metodología mediante la cual realizó este peritaje, debe agregar fotos a su documentación, ilustraciones y gráficas, y conclusión y la firma. Esta parte también es importante porque dentro del informe pericial sí se debe agregar, por ejemplo, ilustraciones de hashes. Es recomendable agregar que al hacer el levantamiento, sacar copias de los discos, obtener los hashes, porque estos posteriormente van a servir de prueba de que realmente coincide esa imagen sobre la cual se hizo el análisis de la evidencia digital, realmente coincide con la evidencia física original. Nunca se trabaja directamente sobre evidencia física original porque se la puede corromper o se la puede dañar. Se trabaja con copias, se saca imágenes y sobre estas imágenes se las lleva en cadena de custodia a un laboratorio de criminalística o a donde trabaje el perito para que él haga el respectivo análisis y haga la extracción de la información que sea necesaria para el proceso. Y las conclusiones también son muy importantes porque en este detalle el perito no puede emitir juicios de valor. El perito únicamente se puede limitar a exponer hechos concretos. Ejemplo, se tuvo acceso desde la IP, desde IP origen tal. Se tuvo acceso hacia tal dispositivo con tales descripciones. El usuario al cual se accedió es tal usuario. Se hizo modificaciones en estas fechas, donde cronológicamente se le solicita hacer el peritaje, a tales carpetas, se sustrajo tal información, se borró tales correos. Entonces, esa es información concreta. Aquí el perito no está diciendo si alguien es inocente o culpable, porque eso no es su competencia ni su alcance. Él únicamente se tiene que enfocar en los elementos que le estén solicitando. IPs, dispositivos, usuarios, imágenes que han sido eliminadas, imágenes que fueron agregadas, correos electrónicos, en qué horas fueron enviados, en qué horas fueron sustraídos, eliminados. Todo eso de ahí, si se extrajo la información a través de una memoria flash, de un disco portable, se la envió tal vez a través de un servidor FTP. Eso es lo que básicamente debe colocar el perito en las conclusiones de su informe. Existen dos tipos de evidencia digital. La primera es la constante o persistente, que es la que se encuentra en unidades de almacenamiento como por ejemplo un disco duro. Es decir que aunque yo apague el computador no se va a perder esa información. Y la volátil, que por ejemplo se encuentra en las memorias RAM o en las memorias caché, que si yo apago el dispositivo se pueden perder si no se recuperan inmediatamente con técnicas para poder recuperar esa información. Esto nos lleva a que dentro de, por ejemplo, en un allanamiento, que es cuando se ingresa con orden judicial, la Fiscalía solicita al juez que por motivos de investigación, por ejemplo, de un delito de pornografía infantil, se ingrese a una vivienda y se sustraiga todo lo que tenga relación con, que pueda servir como evidencia, por ejemplo, celulares, grabadoras, computadoras, todo esto que podría servir como medios que podría servir para un informe pericial. Bueno, lo sustraen, pero por ejemplo si se llega y la computadora está encendida, se debe hacer una extracción de una imagen viva. Es decir, en ese momento que la computadora está encendida, se debe hacer un volcado de memoria RAM para poder obtener una copia de esa memoria RAM, de los procesos en ese momento ejecutándose. Y de igual manera, una vez que se haga este levantamiento, se procede a apagar lo que se encuentra en los manuales de evidencia de la Fiscalía General del Estado, y se procede a embalarlos para proceder a hacer el traspaso de cadena de custodia ya al laboratorio de criminalística. Bien, en las herramientas informáticos forenses tenemos, por ejemplo, hay unas que son open source y hay otras que son de pago. Por ejemplo, en las open source se encuentra Cain, que es muy popular. Se encuentra Autopsy, se encuentra Santoku,
que es para dispositivos móviles. Y en las de pago se encuentra, por ejemplo, Oxygen y Encase. También está OS Forensic. Hay muchas herramientas realmente que son muy buenas. Las pueden encontrar licenciadas o, por ejemplo, si quieren empezar con las open source, pueden utilizar Autopsy, que se puede instalar en Windows, o pueden utilizar también Cain. Cain viene embebido ya el sistema de Autopsy y otras herramientas forenses también muy buenas. Por ejemplo, el GUI Meyer, que sirve para realizar copias para sacar las imágenes vivas. En el Autopsy, en cambio, ya analizamos las copias que obtengamos. Por ejemplo, con FTK Imager podemos extraer copias forenses, son herramientas gratuitas, extraer copias forenses y analizarlas posteriormente con Autopsy. Entonces ya ahí queda a lo que el usuario prefiera elegir. Las herramientas de pago, lógicamente, suelen ser más completas y permiten extraer mayor información. Tenemos también el artículo 500 que habla sobre el contenido digital. Aquí tenemos el técnicas digitales forenses. La ley dice que se debe usar técnicas digitales forenses que sean conocidas. Por ejemplo, las que son open source, son herramientas digitales forenses conocidas, las que les mencioné anteriormente también. Y la ley ecuatoriana aquí no establece específicamente un marco de qué herramienta se debe utilizar. Sin embargo, en criminalística, quienes realizan este tipo de peritajes, ellos sí ya tienen cierto software licenciado que usan particularmente, que ya la institución mismo les provee para que puedan realizar los peritajes. También tenemos el contenido digital almacenado en memorias volátiles y en infraestructuras críticas. Se debe realizar en recolección en lugar y tiempo real usando herramientas digitales forenses. Como sabemos, las infraestructuras críticas no se pueden apagar estos servicios, es decir, yo no puedo apagar el servidor y llevármelo a hacer o extraer una imagen. Puedo extraer una imagen, pero en ese momento con el equipo encendido. No lo puedo apagar porque las infraestructuras críticas conocemos que son aquellas que por su importancia, su relevancia, no pueden dejar de operar. Entonces, en este caso se la considera también dentro de la categoría en donde se en lugar y tiempo real la pericia, así como para extraer volcados de memoria RAM de memorias volátiles, por ejemplo. Tenemos contenido digital almacenado en medios no volátiles, que ese se realizará el análisis usando técnicas digitales forenses. Ese sí posteriormente se puede realizar en un laboratorio. Identificar e inventariar cada objeto, tomar fotografías y aplicar cadena de custodia. Siempre es importante dejar registrado cómo se encuentran los objetos en el lugar donde se hizo la recopilación de la información, en qué estado, si estaban conectados a una red, si tenían unidades extraíbles conectadas, el estado del equipo, cómo se encontraba, qué ventanas tenía abiertas al momento en que se encontró el equipo. Bueno, de todo esto se tiene que obtener fotografías y debe quedar registrado antes de posteriormente aplicarle la cadena de custodia. Bien, y con esto concluiría mi exposición. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Muchas gracias, Lidia, por tu excelente presentación. Ahora vamos a dar paso a algunas preguntas que nos han llegado al chat. Germania Guamán nos dice, ¿de qué se trata el uso de las criptomonedas con fines ilícitos? El uso de criptomonedas con fines ilícitos. O sea, el criptojacking es que en un servidor, por ejemplo, pueden estar ejecutando alguna función y esa función puede estar ralentizando los procesos de ese servidor. Y puede ser que no sepa el administrador de dicho equipo que en realidad está infectado con algún malware o con algún recurso que esté generando criptomonedas de manera ilícita. A eso se refiere el criptojacking. También sabemos que por medio de Bitcoin se puede realizar extorsión. Por ejemplo, en los casos de ransomware, los atacantes piden recompensas a sus cuentas que los pagos se realicen a través de Bitcoin. Entonces, esas son dos maneras en que se puede usar el criptojacking o las criptomonedas para cometer este tipo de ilícitos. Ok. Pamela nos pregunta,
¿qué documentos legales se necesitan para que correos electrónicos, chats, etcétera, sean válidos como evidencia en un proceso legal? ¿Qué correos electrónicos? Bien, un correo impreso no tiene validez por sí mismo. La prueba necesita ser validada por un perito informático que haga la extracción. Un error muy común que comete el usuario es que lleva impreso el correo a la fiscalía. Lo puede adjuntar al expediente, puede usarlo como inicialmente cuando coloca la denuncia, pero a la final va a tener que hacer una explotación del dispositivo donde se encontró el correo, un perito informático, y eso lo debe solicitar la fiscalía. Entonces, no tiene tanta validez legal un documento impreso que viene a partir de algo que se encontraba virtualmente o digitalizado. Bien. ¿El delito de difamación es penado o tiene alguna consecuencia legal? El delito de difamación en nuestro país existen dos clasificaciones. La primera está como delitos al honor, me imagino que se refiere a eso. Los delitos al honor sí están tipificados dentro del Código Penal Orgánico Integral Penal y tienen una pena de 1 a 3 años. También existen los delitos de el ejercicio penal, perdón, de la acción de acción privada, es decir, que Fiscalía no investiga, sino que netamente el acusador particular o la persona que se ha visto afectada debe presentar una querella. No constituyen delitos, pero constituyen como contravenciones. Entonces ahí la persona afectada debe presentar una querella y acercarse ante un juez de contravenciones para denunciar el hecho y que dentro de una audiencia se expongan todos los anuncios de prueba y se determine la reparación de los daños en caso de que se demuestre el delito, la contravención. Carlos Salgado Valareso nos dice, muy interesante la presentación completa, muchas gracias. Jenny Vanessa, ¿cómo pueden estar tipificadas por la ley las acciones de los ciberactivistas? ¿Difiere del lugar donde se desarrolla el incidente y la legislación vigente? Estoy buscando la pregunta. ¿La puedes repetir? Es que me puse a buscar las preguntas. A ver, dice, ¿cómo pueden estar tipificadas por la ley las acciones de los ciberactivistas? ¿Difiere del lugar donde se desarrolla el incidente y la legislación vigente? Hay un problema en nuestro país que no lo mencioné dentro de mi charla, y es que nosotros, por ejemplo, a nivel de cooperación internacional para combatir el cibercrimen, no estamos ligados o no estamos suscritos o vinculados a algún convenio internacional que nos permita una cooperación eficaz con otros países en este tipo de temas. Por ejemplo, existe a nivel internacional, incluso de América, el convenio de Budapest, que es el convenio de lucha contra el cibercrimen, al cual muchos países de aquí de Latinoamérica están suscritos, y el Ecuador por alguna razón no se ratifica todavía este convenio. Asimismo, el Reglamento General de Protección de Datos Personales, que es de la Unión Europea, es una legislación netamente europea. Uno de los países, por ejemplo, que se encuentra ratificado a este reglamento es Brasil. Entonces, sí, es importante destacar, y es buena la pregunta, porque no existe una legislación en materia internacional, de derecho internacional, o a la que el Ecuador esté suscrita para poderse apoyar en la lucha contra el cibercrimen cuando este ocurra en otros países. Entonces sí hay que agregar o hay que de alguna manera abogar para que se puedan ratificar este tipo de convenios internacionales en nuestro país. Ya, esas son todas las preguntas. Muchísimas gracias, Lidia. Muchísimas gracias, Andrea, a los participantes del día de hoy. Les agradecemos muchísimo y esperamos que nos acompañen en los diferentes días de esta semana por el Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Muchas gracias.